Corintios capítulo 15, el verso 22. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 22. Ahora sí, vamos volando. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 22. Estamos en el estudio bíblico para el bautizo, un mundo por conquistar. El primer tema, el plan de salvación. Como primer punto vamos a hablar del pecado original. Vamos a hablar del pecado original. Para eso vamos a irnos al pecado de Adán. 1 de Corintios capítulo 15, el verso 22. Así dice la palabra de Dios. Pueblo de Dios responde. Amén. 1 de Corintios capítulo 15, el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una vez más, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, resucitarán. Eso significa, ¿no? Vivificar es resucitar, levantarse. Queridos hermanos, hermanas, todos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, dice el Señor. Todos nosotros cuando nacemos, hermanos, nacemos en pecado. Todos nosotros. Por eso dice, así como en Adán todos han pecado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra, porque así como en Adán todos mueren. La muerte es un producto del pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Todos, por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Entonces, esto pasa en Adán. Adán, a partir de que come el fruto prohibido, ¿verdad? Que nunca, no dice la palabra que es manzana, sino se enseña la palabra que es el fruto prohibido. Entonces Adán inmediatamente come el pecado. Inmediatamente Adán come el pecado. Y a partir de ahí su simiente, todas las generaciones venideras, nacen en pecado por la desobediencia. Y lastimosamente a partir de ahí muchas personas, todos envejecemos. Porque la primera ley es envejecer. Para morir hay que envejecer. Y la paga del pecado es muerte también. Entonces, queridos hermanos, hermanas, esto tienes que entender, que todos, absolutamente todos, nacemos en pecado. Solo uno no nació en pecado, y sabemos que es Cristo Jesús. Pero los demás, todos, absolutamente todos, María, la madre de Jesús, todos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Todos, dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice la palabra. Y esto también cuenta María. Todos nacimos en pecado, absolutamente todos. Y es lo primero que tienes que entender tú si te vas a bautizar, que nacimos en pecado. Lastimosamente nacimos en pecado. Pero yo no he hecho nada malo, dirás. ¿Por qué yo voy a nacer? Yo no he pecado, pero naciste en esa raíz de pecado, en esa línea sanguínea de pecado de Adán. Entonces dice, pero en Cristo somos vivificados a partir de que tú aceptas a Cristo en tu corazón, a partir de que tú te bautizas, a partir de que tú te arrepientes. En ese mismo instante, en ese mismo momento, tú sales del pecado por la sangre de Cristo, porque Cristo nos lava los pecados, la sangre de Cristo nos lava los pecados. A partir de que tú aceptas a Cristo, esos pecados son lavados, limpiados, y ya no estás más en el pecado de Adán. Ya no eres hijo de Adán, eres hijo de Jesucristo, hijo de Dios, espiritualmente hablando, ¿verdad? Ya no somos hijos del pecado, ahora somos hijos de Dios, hijos de Jesús. Éramos huérfanos, no teníamos papás espirituales, pero a partir de que Cristo nos ha perdonado, de que hemos aceptado a Cristo, el Señor Dios Todopoderoso nos ha hecho hijos suyos. Nos ha hecho hijos suyos. A partir de ese momento, queridos hermanos y hermanas, somos adoptados, dice la palabra. La palabra hace mención bien de eso. Somos adoptados por Cristo Jesús y ya somos hechos hijos. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él ve a su Hijo Jesucristo y por eso nos acepta. Por eso somos llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces es importante entender esto del pecado original. Es muy importante. Romanos capítulo 5, el verso 12. Romanos capítulo 5, el verso 12. Estamos en el primer tema para la preparación para el bautizo, el plan de salvación. Estamos en el punto de el pecado original. Romanos capítulo 5, el verso 12. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, el verso 12, en adelante:
Del verso 12 al 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿por quién entra el pecado? Por Adán. Dice la palabra, Romanos capítulo 5, el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. O sea, ¿qué pasa? Dice, así como el pecado ha entrado al mundo por Adán, también ha entrado la muerte. Por eso les digo siempre en los prédicas, ¿lo ve? Usted y yo teníamos que ser eternos. Usted y yo no teníamos que conocer la muerte, no teníamos que envejecer. Pero así dice la palabra, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte ha entrado. No teníamos que morir, pero por el pecado ha entrado la muerte. Se ha soltado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Es por eso que envejecemos y que muchos pasan por la muerte. Dice la palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a leer Salmos capítulo 51, el verso 5, por favor. Salmos capítulo 51, el verso 5. Ya tengo los 5 textos bíblicos. Me hacen acordar, por favor, me hacen acordar. Tengo los 5 textos bíblicos. Tengo acá a mi amado hermano Muchas Papas. Y un saludo para mi hermana Daniela Vázquez también. Grandes siervitos de Dios, ungidos del Señor. Manos derechas. Salmos capítulo 51, el verso 5. El pastor Johnny está súper alegre por todo lo que está pasando, por los bautizos. Está maravillado. Y yo también estoy maravillado. Pero entiendo que Dios es bien hermoso, Dios es bien grande. Salmos capítulo 51, el verso 5. Así dice la palabra de Dios. He aquí, en maldad he sido formado, dice. Y he pecado, y en pecado me concibió mi madre, dice. Entonces, ¿qué pasó? Ese es el pecado original. En maldad he sido concebido y, que dice la palabra, y en pecado me concibió mi madre. Por eso es que nosotros todos, absolutamente todos nacemos. En vano yo voy a ayudar a los perritos de la calle. En vano yo voy a hacer obras buenas con los seres humanos. Eso no me hace salvo. La salvación no es por obras, es por gracia, por misericordia. La salvación, la única manera de tener salvación es aceptando a Cristo en nuestro corazón, siguiendo sus huellas, siguiendo sus pasos, arrepintiéndome por ese pecado que quizás no has cometido, pero has nacido. Entonces, para todos nosotros es importante aceptar a Cristo en nuestros corazones. Hemos lastimosamente nacido en pecado, por el pecado de Adán. Y lastimosamente, queridos hermanos, hermanas, para en vano vamos usted y yo a ser las mejores personas. Para ser salvos tenemos que reconocer al Hijo de Dios, tenemos que reconocer a Jesucristo, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón y debemos seguir sus huellas, sus pasos. Un día Jesús le dijo a Mateo: levántate y sígueme, sigue mis pasos, sigue mis huellas. Y de la misma manera usted y yo debemos seguir sus pasos, sus huellas. Dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Vamos tras esas huellas, vamos tras esos pasos, que Cristo es el que nos está llamando. ¿Alguien puede decir conmigo amén? Muy bien. Entonces, hasta este punto hemos entendido el pecado original. Espero que hayas entendido muy bien por qué hablamos del pecado original. Todos nosotros hemos sido concebidos en pecado, y la única manera de renunciar y de dejar de vivir en ese pecado, en esa maldición, en esa muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La única manera de renunciar a esa muerte, la única manera de ser salvos y perdonados de ese pecado, es aceptando a Cristo en nuestro corazón,
muriendo a nuestro viejo hombre a través del bautizo. La palabra dice, el que naciere de nuevo. Y cuando nos habla de nacer de nuevo, nos habla de pasar por las aguas, que es necesario para cada uno de nosotros. Pero antiguamente, hermanos, antes de Cristo, la salvación era por la ley. ¿Quién es el padre de la ley? El padre de la ley es Moisés. A Moisés se le dieron los 10 mandamientos. A Moisés Dios le dio los decretos, les dio los estatutos. Antes, para ser salvo antes de Cristo, tú tenías que cumplir la ley. Y éramos esclavos, la humanidad era esclavo de la ley. Porque si tú no cumplías la ley, no había perdón. O cumplías la ley o morías. O cumplías la ley o eras apartado o apartada. O cumplías la ley o morías, o cumplías la ley. No había perdón. Y esto era imposible cumplir para la humanidad. Josué capítulo 1, el verso 7, por favor. Josué capítulo 1, el verso 7. Josué capítulo 1, el verso 7. Josué capítulo 1, el verso 7. Luego de Éxodo, Levítico, y luego de Levítico, Números, y luego de Números, ¿qué viene? Deuteronomio, y luego de Deuteronomio viene Josué. Josué capítulo 1, el verso 7. Así dice la palabra de Dios. Josué 1, 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está de bendición, pero también aquí hay una cosa, que si Josué no cumplía la ley, no le iba a ir bien. Aquel que no cumplía la ley era muerte. Aquel que no cumplía la ley, no había perdón, hermanos. Era o cumples o no lo cumples. Por eso cuando hemos leído el libro de Gálatas, queridos hermanos, hemos entendido que ya no vivimos sobre la ley, que vivir sobre la ley te hace esclavo, y vivir sobre la ley te hace vivir en condenación. Pero vivir en Cristo Jesús, vivir por fe, es libertad. La ley es obligación, pero a Dios ya no quiere que le sigamos por obligación, sino de corazón. Por eso siempre les decimos, no, hermanos, hermanas, es necesario que todo lo que hagamos de corazón. Si vamos a levantar una aguja, si vamos a hacer algo, lo hagamos de corazón. Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios y no como para los hombres, sabiendo que de Dios recibiremos la recompensa. Nos enseña que hagamos de corazón lo que estés haciendo. Mira, no sé por qué estés viendo este live, pero yo te digo, hazlo de corazón y para Dios. Velo para Dios. Escucha para Dios. Entende que es Dios quien te está enseñando, que es Jesús quien te está diciendo, hijito, hijita, así es, así ha pasado, así va a pasar. El Señor te habla con amor. El Señor te habla para salvación y no para perdición. El Señor te habla para perdón y no condenación. El Señor te va a hablar más que un papá. El Señor te va a hablar más que una mamá. El amor más puro y sincero viene de la boca del Señor para ti. Por eso yo te digo, puedes escapar de Jesús, puedes huir de Jesús, pero en ningún otro lugar vas a encontrar esas palabras de amor. Y es lo más lindo, es lo que uno quiere, ¿no? Ser amado, ser amada. Hoy estaba viendo un debate entre un creyente de Jesucristo y un ateo. El ateo le decía al cristiano, lastimosamente lastimosamente todos hemos nacido con la necesidad de creer en algo. Y el mismo ateo estaba diciendo eso. Todos hemos nacido con la necesidad de creer en algo. Pero esa es una debilidad del ser humano, dice el ateo.
en el debate decía. Pero el mismo ateo estaba reconociendo que todos hemos nacido con la necesidad. Hermano, hermana, Dios nos ha creado así. Hemos sido creados para amarle. Y si no le amamos, si no le buscamos, si nos escapamos de Dios, vamos a dejar vacío ese vacío con el que todos hemos sido creados, con esa necesidad de amar. Eso es muy cierto, porque todos hemos nacido para Él y por Él. Gloria a Dios por los que le hemos encontrado. Siéntete feliz si tú sientes la presencia de Dios. Siéntete gozoso, gozosa si tú sientes la presencia de Dios. Has encontrado la vida, has encontrado la verdad. Romanos capítulo 10, el verso 4, por favor. Romanos capítulo 10, el verso 4. Romanos capítulo 10, el verso 4. Romanos capítulo 10, el verso 4. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, el verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que en Él creyere. ¿Quién es el fin de la ley? Es Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? El fin de la ley es Cristo. Usted y yo ya no tenemos que cumplir la ley. Pero no quiero decir que con esto la ley se ha terminado. ¿Qué ha hecho la ley, Jesucristo con la ley? Vamos a ver más adelante. Pero solamente quiero que entiendas esto. La ley se ha terminado. El fin de la ley para nosotros se ha terminado. Cristo ha puesto fin a la ley. Cristo ha cambiado la ley por la misericordia. Cristo ha cambiado la ley por el perdón. Cristo ha cambiado la ley por una salvación no por medio de obras ni sacrificios, sino por medio de el amor. Porque en el amor hay perdón, hay misericordia, hay salvación. En el amor, por eso dice la palabra que la profecía se va a acabar, la profecía se va a acabar, la ciencia se va a acabar, pero lo que siempre va a predominar es el amor. El amor siempre va a existir, dice. Amén. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Pero entonces, ¿qué ha pasado, hermano? Alguien me dirá, ¿no? Pero entonces, ¿qué ha pasado, hermano, con la ley? ¿Qué ha hecho Jesús con la ley? No es que la ley sea, no es que la ley ya no hay que cumplirla, no es que la ley. Escuche esto es muy importante para todos nosotros, siendo cristianos y hablando de la ley. ¿Qué ha hecho Jesucristo con la ley? ¿Cómo Jesucristo le ha dado? Jesucristo ha quitado de la ley algo, que es la condenación. Esa parte de la condenación lo ha quitado. Pero hay que seguir cumpliendo los 10 mandamientos. Pero todo eso se reduce en esto. Escuchen. Marcos capítulo 12, el verso 29, por favor. Marcos 12, 29. Acá nos va a decir claramente qué ha pasado con la ley. Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. ¿Qué ha pasado con toda la ley? ¿Qué ha pasado con los 10 mandamientos? ¿Hay que seguir cumpliéndolo? Este es el fin de los 10, este es el fin de la ley. Escuchen lo que dice la palabra. Jesús respondió: el primer mandamiento de todo estos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento principal. Jesús ha agarrado los 10 mandamientos y lo ha cambiado en 2 mandamientos. Eso hizo el Señor Jesús. Jesús ha agarrado todo y lo ha convertido en 2 mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer gran mandamiento que Dios hace. Por eso dice, por encima de todo, pon a Dios en primer lugar. Dios es celoso del primer lugar. El segundo mandamiento:
¿Qué dice la palabra del Señor? Y el verso 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice. Entonces los 10 mandamientos son estos. Los 10 mandamientos se reducen a estos 2 mandamientos. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se reduce a eso. Todo el Antiguo Testamento, todo se reduce en todo esto. Todo el Evangelio, todo se reduce en esto. Todo el plan de salvación, todo se reduce en todo esto. Al final, todo esto es esto. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Todo es eso. El fin de la ley es Cristo. Cristo agarra la ley, agarra los 10 mandamientos, todo, y lo reduce en estos 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el final. Ahora, sí, vamos a compartir más adelante. Entonces Jesucristo pone el plan de salvación. Y muy bien, hemos hablado de los siguientes temas. Quiero que hagamos un repaso. Lo primero que hemos hablado es del pecado original. Desde la antigüedad todos hemos nacido por Adán, hemos nacido en pecado. Hemos nacido contaminados. ¿Cuándo se termina esa condenación? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos bautizamos. Ahora, hablamos del primer plan, el primer plan de salvación por medio de Moisés, por medio de la ley. El que cumplía la ley era prosperado, estaba bajo la voluntad de Dios. Ahora, el segundo, Jesucristo es el fin de la ley y es el principal del nuevo pacto. Jesucristo hace un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de salvación, un pacto de perdón, pero más que todo de amor, porque en el amor se resume todo, la salvación, la misericordia, en el amor se resume todo. Entonces, ¿qué hace Jesús con el primer pacto? ¿Qué hace Jesús ¿qué hace Jesús con la ley? ¿Qué hace Jesús? Jesús lo vuelve, la ley, los mandamientos, todo lo vuelve en 2. En 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo reduce. Entonces, ¿cómo yo entro en el plan de salvación de Jesús? ¿Cómo yo entro? A través del arrepentimiento. A través del morir a uno mismo. Renunciar. Vamos a entrar en el plan de salvación de Jesucristo. Para esto necesariamente a Juan 3:16, por favor. Juan 3:16. Juan capítulo 3, el verso 16. Dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá el Señor nos da cláusulas. No solamente es un texto bíblico, sino son cláusulas. Porque de tal manera, hubo más maneras. El antiguo pacto, la ley, hubo más maneras de ser salvo, cumpliendo la ley. Pero hay otra manera ahora, porque de tal manera, otra manera, por medio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. No quiere decir que Dios antes no ha amado el Señor antes al mundo. Ha tenido misericordia de Israel en cuántas formas, en cuántas maneras. Mas antes Dios siempre amó al Señor. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, nos habla el Señor varias veces y dice: con amor eterno te he amado, dice el Señor. El Señor siempre ha amado a la humanidad, pero hay otra manera que ahora ama, porque de tal manera, por eso hablamos de maneras, ahora hay otra manera, de la manera del amor, del perdón, de la reconciliación. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere, punto fundamental, creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta es una situación. ¿Qué pasa si no creemos? Nos vamos a perder y no vamos a tener vida eterna. Aquí hay una llave: o crees o no crees, o aceptas o no aceptas a Cristo en tu corazón, o vas por la puerta ancha o por la puerta angosta, o sigues confiando en Dios o dejas de confiar en Dios.
Hermanos, hermanas, usted y yo tenemos un libre albedrío. Si no, Jesús no hablaría de creer. Nos hablaría porque de tal manera Dios los ha predestinado. Tengan mucho cuidado con la predestinación, hermanos, hermanas. Si bien el Señor nos dice desde antes de la fundación, yo te he escogido, sí, nos ha escogido para que tengamos un rol. Hemos sido llamados con un llamado, todos tenemos un llamado, pero aún nosotros decidimos si agarramos ese llamado, ¿no? Dice la palabra, cualquiera que poniendo su mano en el arado. Nosotros decidimos, así como Adán tenía ese libre albedrío. Dios puso en el jardín del Edén un árbol. Permitió que hubiese un árbol para demostrar a la humanidad, para demostrarle a Adán de que si él quería podía pecar o si no podía preferir amar a Dios. Siempre Dios, porque si no ya no sería amor, sería obligación. La única manera de demostrar el amor, es teniendo lugar a escoger. ¿Cómo sabes que tu esposo o tu esposa te ama? Pues que lo ves renunciar a mujeres o a hombres, lo ves que siempre te escoge a ti, entonces tú ves. Eso se llama libre albedrío. Entonces en Juan 3:16 dice el Señor, porque todo aquel que en Él creyere, tenemos esa elección de creer, de agarrar el arado, de tomar el arado, de seguirle. Tenemos la elección de seguirle, de creer en Él, como también no de creer. Pero esta es la promesa para los que creen: no se perderán y tendrán vida eterna. Ese es el plan de salvación. Ese es el plan de salvación. Entonces, aquí es donde inicia la salvación, donde empiezas a creer. Yo quiero creer en Dios. Quiero creer en su plan de salvación. ¿Y en qué consiste el plan de salvación? Arrepentíos, dice el Señor. Arrepentíos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10:9, por favor. Romanos 10:9. Estamos en el estudio bíblico para la preparación para el bautizo de un mundo por conquistar. Estamos en el tema el plan de salvación. En el punto, también plan de salvación. Estamos en Romanos capítulo 10, el verso 9. Romanos capítulo 10, el verso 9. Un saludo para todos los que están acá, los de este grupo de WhatsApp que se están preparando para el bautizo. Muchos ya están ansiosos, están nerviosos, porque ese día van a nacer de nuevo. Ese día van a nacer de nuevo y nunca más van a mirar atrás. El hecho de que tú seas bautizado o bautizada no quiere decir que no vas a pasar por más pruebas o que nunca más te vas a enfermar, sino que a partir de ese día vas a empezar a ser discípulo. Eres un discípulo, una discípulo de Jesús. A partir de ese momento tú te conviertes en un seguidor de Jesucristo. De ese día pones tu mano en el arado para mirar adelante, para seguir, con todo tu corazón. Romanos capítulo 10, el verso 9. Dice la palabra de Dios: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué dice? El plan de salvación. Con la boca, porque con el corazón se cree. ¿Cuántos creen que dice, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces, no solamente tenemos que creer. Reitero, Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios. Pero si tú crees para salvación,
Porque Satanás no cree para ser salvo. Satanás cree para engañar a la humanidad. Satanás cree para atacar a la humanidad, para hacer pecar. Pero nosotros creemos para salvación, para ser salvos. Son distintas formas de creer. Si usted y yo creemos para salvación, vamos a confesar, dice la palabra. Mire, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca ahora vamos a confesar. Señor, yo confieso con todo mi corazón, confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Rey de Reyes, que has muerto por mí en la cruz del Calvario y que has resucitado al tercer día. Pero no termina ahí, ojo. Primero es confesar. Luego es declarar. Y ahora Marcos 16:16. Marcos 16:16, por favor. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Te voy a explicar esto un momento. Y aquí entramos. Primero, tengo que creer que Jesucristo es mi Salvador. Luego, con mi boca, tengo que confesar y tengo que aceptarlo. Tengo que confesar mis pecados. Con mi boca tengo que confesar, Señor, perdóname. Porque no me basta solo con creer en Jesucristo, sino también con mi boca tengo que confesar mis pecados. Tengo que arrepentirme con mi boca. Y con mi boca tengo que aceptarlo en mi corazón. Por eso dice la palabra que en nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Con nuestra boca podemos tener a Cristo, o con nuestra boca podemos maldecir y hacer toda clase de pecados. Entonces tengo que confesar. Y posterior a eso, dice la palabra, el que creyere, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Jesucristo en la gran comisión dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se bautizó, es menester bautizarse. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo? Nacer de nuevo, dice la palabra del Señor. Vamos a hablarlo más adelante. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es menester bautizarse. Es importante bautizarse. No, aquí no estamos hablando del que el bautismo salva o no salva. Hay algunos que con el afán de ser piedra de tropiezo quieren poner y poner en duda la autoridad o la importancia del bautismo. El bautismo es sumamente importante en el plan de salvación. Ahora, ¿qué es el bautismo? Reitero, es morir al viejo hombre, nacer de nuevo. Eso es el bautismo. Morir al viejo hombre, nacer de nuevo, renunciar a la antigua manera de vivir y volver a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú realmente crees en Dios, le amas, si realmente te has arrepentido de tus pecados, el fruto de todo eso es el bautismo. El bautismo es una consecuencia de que tú realmente, el bautismo es un fruto de que tú realmente crees en el Señor para salvación. Que tú realmente crees en Jesús para salvación. Que realmente quieres tener una vida eterna con Él. Que tú realmente has decidido amarle con todo tu corazón. Hay personas, y es entendible, aquí no estamos hablando de condenación, pero es un menester entender esto. A veces nos pasa eso en nuestra vida sentimental. No queremos formalizar con una persona por miedo al compromiso. Tal vez le falló, tal vez le fallé. Tenemos miedo a eso, y eso es malo. Dice la palabra que tú sí sea sí y que tú no sea no. Tienes que tomar valor para iniciar una relación. Tienes que tomar valor para iniciar y fundamentar tu relación con esa persona. Porque bíblicamente es así. De la misma manera, a veces tenemos miedo con Jesucristo así. Tal vez le fallo, tal vez no soy el adecuado para Cristo, pero tienes que entender una cosa. Así como no jamás vas a estar preparado para una relación, uno no nace preparado para eso.
Aquí no es si voy a fallar o no le voy a fallar. Aquí es si le amo. Si le amo, pues me voy a lanzar. De la misma manera es con Cristo. Aquí no es si vas a ser un buen cristiano o un mal cristiano, porque la verdad todos vamos a fallar. Todos vamos a retroceder. Pero así también Dios va a ser fiel con nosotros y nos va a levantar. Dice la palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Dice Jesús con Pedro, ¿no? Me vas a traicionar 3 veces, pero aún así te amo. Me vas a negar a 3 veces antes que cante el gallo, pero aún así te amo, sentate. Y así el Señor dice, me vas a fallar, te vas a pecar, pero aún así bautizate. Yo te amo, dice el Señor. El punto es si le amamos, si creemos en su amor, si queremos ser de Él. Si tú quieres ser de Él, si tú quieres ser para Él, pues vas a formalizar con Cristo Jesús. Vas a decidir nacer de nuevo. Vas a decidir morir a la carne y vivir para Cristo Jesús. Gloria a Dios por aquellos que han decidido, yo quiero bautizarme. Han decidido ser para Cristo, vivir para Cristo. Y buen cristiano, buena cristiana, soporte sus tribulaciones. Así como Pedro, así como Pablo, así como Santiago, así como Felipe, como los grandes siervos de Dios, héroes de la fe, han sufrido las penitencias, han sufrido tribulaciones con gozo. Y ya no mires atrás y seguí adelante. Alégrate de que ahora vives para Él. Te has consagrado para Él. No es fácil, no es fácil. Pero qué lindo es saber que somos de Él, que estamos siguiendo sus pasos, sus huellas. Juan capítulo 3, el verso 3. Juan capítulo 3, el verso 3. Juan capítulo 3, el verso 3. La Biblia dice en Juan capítulo 3, el verso 3, respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo pues un hombre puede nacer siendo viejo de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces acá Jesús nos enseña qué es el bautismo. Nos enseña qué es el bautismo, es nacer de nuevo. Eso es el bautismo. El que no naciere de nuevo no puede ver en el reino de los cielos. Y eso está complicado, ¿no? Pero ¿cómo pues? Alguien diría. La salvación no es por obras, ahí está, ¿no? El que no quiere bautizarse. La salvación no es por obras, es por gracia, ¿no? Pero si tú amas a Dios, la Biblia dice, la fe sin obras es muerte. La fe sin obras es muerte. No basta solo. Hay una palabra que es bien importante acá. No basta. Yo decía, no, la salvación no es por obras, es por gracia. Sí. Pero a ver, tú di, yo por fe creo que... A ver, te voy a decir esto. A ver, yo por fe creo que... Señor, por fe tú me vas a bendecir así. Y estás en la cama durmiendo, etcétera. Dios no va a fomentar la flojera. Nunca va a venir a golpearte, no. Dios, ¿a quién honra? Dios honra la fe, pero la fe con obras. Esa persona que con fe, dice la palabra, el que pide, se le dará. El que busca, hallará. Y el que llama, se le abrirá, dice el Señor, ¿no ve? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que halla, encuentra, dice el Señor. Entonces el Señor está poniendo algo bien claro. Si tú no buscas, si tú no pides, no vas a recibir. Si tú no buscas, no vas a hallar. Y si no llamas, no se te va a abrir. El Señor pone puntos fundamentales sobre la fe. La fe sin obras es muerte.
Dios me va a bendecir, pero si yo no busco, no voy a fomentar tu flojera. La fe sin obras es muerte. Anda con fe a buscar, anda con fe anda a buscar tu bendición. Yo ya te he abierto puertas, dice el Señor. Esto es muy importante que entendamos. La salvación, el bautismo ahora hablaremos de un punto muy importante. ¿Qué pasó entonces, hermano, yo sé que muchos me dirán, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? No se bautizó y fue salvo. Pues que hay milagros. Jesús siempre hizo milagros. Eso es un milagro. ¿Qué es un milagro? Son las cosas sobrenaturales que nadie puede entender cómo pasó, por qué pasó. Nadie puede entender. Son milagros. En la cruz hubo un milagro, porque esa persona ya no tenía tiempo, ni segundos, ni minutos para bautizarse. Jesús ahí hizo un milagro. Así como Jesús resucitó a Lázaro. Pero en la Biblia está que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Pero Jesús hizo un milagro. Jesús hizo resucitar a Lázaro. Eso es un milagro. Jesús hizo de milagro en milagro en milagro. Lo mismo hizo Jesús en la cruz, hizo un milagro. Le dio el plan de salvación, le dio la salvación sin la necesidad de bautizarse. Pero la Biblia nos establece, así como está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, también establece, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Me entiende? Dicen que Jesús, dicen los grandes de la Biblia, se me fue la palabra en este momento, dicen los doctos en la palabra de Dios, pero tienen otra palabra, otro título. Bueno, los doctos lo llamaremos así, en la palabra de Dios dicen que Jesús nunca se lo lleva a una persona sin que antes le dé una última oportunidad. Siempre hay una última oportunidad. Por eso a Ezequías, el rey Ezequías, ¿verdad? Dios le mandó con el profeta, le dijo, dile que va a morir, que ya ha llegado su hora. Por eso para todos nosotros Dios ya ha decidido una hora. A Ezequías le ha dicho, le mandó con el profeta, dile al rey Ezequías que ya ha llegado su hora, le dijo. Ya había determinado el Señor su hora. Entonces el profeta le dijo a Ezequías, rey Ezequías, ha llegado tu hora, y el rey Ezequías empezó a llorar como nadie lloró. ¡Ah! ¡Señor, Señor, Señor, Señor! No quería morir. Y después Dios ha hablado con Ezequías y le ha dicho, con el profeta ha hablado y le ha dicho, dile a Ezequías que le voy a dar más años de vida. He visto su oración. Entonces, pero bueno, vamos avanzando en el plan de la salvación, por favor. Nacer de nuevo. Eso es entonces, hermanos, hermanas, eso es lo que es el bautismo. Juan capítulo 15, el verso 10, por favor. Juan capítulo 15, el verso 10. La Biblia dice en Juan capítulo 15, el verso 10 en adelante, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, escúchelo, esto es lo que quiero que entendamos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso dice la palabra de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sé que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, es gratuita. No tenemos que pagar, no tenemos que hacer ninguna acción para ser salvos. Pero el bautizarnos, el ayunar, el orar, el congregarnos, son consecuencia de que realmente amamos a Dios. Al final, estos frutos hacen verdadera evidencia de que amamos a Dios.
de que amamos a Dios. El bautizo, el ayuno, la oración, el congregarnos, el estar acá todas las noches, eso son una consecuencia de nuestro amor al Señor. Son los frutos de que amamos a Dios. Amén. Esto es muy importante. Entonces Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Esto es muy importante que entendamos y comprendamos los frutos. Santiago capítulo 2, el verso 17, por favor. Santiago capítulo 2, el verso 17. Santiago capítulo 2, el verso 17. Santiago capítulo 2, el verso 17. Este texto bíblico tienen que entenderlo muy bien porque habla una verdad que muchos no quieren aceptar. Santiago capítulo 2, el verso 17. Así dice la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice la palabra de Dios. Vamos por principio. No basta con creer. Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios. No basta con creer. A ver, leeremos Santiago capítulo del 17 al 19, leeremos, a ver. 2, 17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Acá nos establece y dice que los demonios y Satanás también creen en Dios. Entonces la fe sin obras es muerta. O sea, nos dice que no solo basta con creer, también los demonios, Satanás también cree en Dios. Al final la fe sin obras es muerta. Entonces, así como creemos en Dios, hemos leído que también con nuestra boca confesaremos por lo que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Con nuestra boca nos arrepentiremos de nuestros pecados y así a la par iremos, porque la fe sin obras es muerta, iremos al bautismo. Y ahí vamos a nacer de nuevo, como dice la palabra, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Vamos a ir a bautizarnos y vamos a nacer de nuevo. Y a partir de ese nacer de nuevo, queridos hermanos, hermanas, si creemos en el Señor Jesucristo, vamos a cumplir su palabra. Dice la palabra, la fe sin obras es fe muerta. Entonces, por la fe que tenemos en Dios, vamos a empezar a vivir su palabra, su evangelio, su redil. Vamos a empezar a cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a realizar eso? Entendiendo la palabra de Dios. La palabra nos dice cómo amar cómo amar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Ahí están instituciones, oración, ayuno. Ahí están instituciones como la Santa Cena del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí están a través de muchas veces de ayudar al prójimo. Hemos hablado en el tema de lo que es la familia, sosteniendo la familia. El que no aporta para la casa, dice, el que no da sustento es peor que un incrédulo y aún está negando la fe. Amando a la esposa, nos dice el Señor. Hemos hablado en el ministerio hemos hablado en el ministerio, ¿verdad? Del matrimonio, el ministerio de la mujer, del hombre, amando a nuestro esposo, siendo ayuda idónea para nuestro esposo. De la misma manera, amando a nuestra mujer, siendo ayuda para nuestra mujer, amando a los hijos, enseñándoles la palabra. Hemos hablado del ministerio de la mujer en la casa, en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Hemos hablado también acerca de la economía del cristiano, haciendo crecer las bendiciones que Dios nos da, entendiendo que solamente son
somos mayordomos de lo que Dios nos bendice, de los talentos que Dios nos da, y tenemos que hacer multiplicar lo que Dios nos da. Esa es la voluntad de Dios, entendiendo también, queridos hermanos, hermanas, que nada es nuestro en cuanto a la economía, que nada es nuestro, nada, ni siquiera la economía, nada es nuestro, solo Cristo es nuestro, somos de Él y Él es de nosotros, nada más, solo la salvación que tenemos. Después nada es nuestro, ni aún esta carne es nuestra, se va a perder, polvo es y al polvo volverá, nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir el plan de salvación, amando a nuestro prójimo, y aún con nuestros, también en el ministerio de la economía también está el entender, pero vamos a avanzar esto punto por punto más adelante, queridos, no se preocupen, queridos hermanos, todo lo que les estoy hablando vamos a avanzar más adelante. Y también tenemos que entender que también tenemos que adorar al Señor con nuestra economía, con el fruto de nuestro trabajo, más allá de que sí estamos agradecidos, por eso estoy ofrendando, sí quiero que Dios me bendiga, por eso estoy ofrendando, o que quiero que la obra avance, por eso estoy ofrendando. Más allá de todo eso, por obediencia a la palabra de Dios, por obediencia. Nuestra mejor adoración es la obediencia, y por obediencia a la palabra del Señor, yo voy a acatar lo que dice la palabra del Señor. Entonces, agarrar nuestra vida y ponerlo en la palabra de Dios. Empezar a poner la fe sin obras es muerta. Ahora, creemos en el Señor, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Empezar a vivir lo que dice la palabra del Señor. Perdonar al enemigo, amar al enemigo, arrepentirnos de tus pecados. Porque ya les dije, no solamente basta que ya he aceptado a Cristo, y no, ahora tenemos que amar al enemigo. Ahora empieza la lucha. Tenemos que amar al que nos hace daño. Tenemos que amar a aquel que nos maldice. Tenemos que perdonarlo. Tenemos que predicar. Tenemos que crecer en nuestra área ministerial. Así como crecemos en la economía, así como crecemos en la familia, también tenemos que crecer en la iglesia, en el ministerio. Buscar un lugar, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? El árbol tiene que crecer y tiene que dar frutos. No nos podemos quedar en tallitos, no nos podemos quedar en ramitas. Tenemos que crecer y tenemos que ser árboles que dan fruto. Pero eso vamos a ir avanzando. Vamos a continuar. Para terminar, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, el verso 5. Sigue en el plan de la salvación. El tema del plan de salvación. El plan de la salvación, estamos rumbo a lo que es el bautizo de un mundo por conquistar. Apocalipsis capítulo 3, el verso 5. La Biblia dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Este es el punto importante. En el cielo hay varios libros: el libro de las obras, y también está en el cielo el libro de la vida, donde se anota el nombre de aquellos que han decidido seguir al Señor con todo su corazón. Aquellos que han decidido vivir para Cristo Jesús, esas personas que han decidido nacer de nuevo. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y te bautizas, tu nombre se escribe en el libro de la vida. Ese es plan de salvación. Eso también entra en el plan de salvación. A partir de ese momento, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Queridos hermanos, queridas hermanas. Ahora, no quiere decir que por el hecho que tú te bautices, reitero, vas a dejar de pecar. No quiere decir que el hecho de que tú te bautices vas a dejar de recibir pruebas. Al contrario, quizás después de bautizarte vengan fuertes pruebas a tu vida. Pero eso no es para perdición. Eso no es porque Dios te aborrece o no, sino es porque el Señor ha decidido, tú te has vuelto discípulo de Jesús. Y a partir de este momento, el Señor va a empezar a cambiarte más aún todavía. Pero no te va a soltar, no te va a dejar. Y como creyente de Jesucristo, tú debes agarrarte de Él. Como creyente de Jesucristo, tú debes agarrarte del Señor y perseverar, entendiendo que la prueba te hace madurar, la prueba te hace crecer.
y la prueba va a pasar. Primera de Juan capítulo 2, el verso 15. Primera de Juan capítulo 2, el verso 15. Perdón, Primera de Juan capítulo 2, el verso 1. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, el verso 1. Dice la palabra: hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Está hablando a los discipulados, a los que ya se han bautizado, aquellos que ya son creyentes del Señor. Dice la palabra: hijitos míos. Y esto entendemos porque si tú y yo no creemos en Dios, si no nos hemos bautizado, todavía no somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que se han arrepentido, que han aceptado a Cristo en su corazón, aquellos que ya se han bautizado. Hijitos míos, ahí, cuando somos hijos del Señor, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Cuando ya nos hemos bautizado, pero antes no somos. La palabra dice textual, ojo con esto, lo dice hijos del diablo. Aquellos que si viven en el pecado son hijos aún del diablo, dice la palabra del Señor. Pero si dice hijitos míos es porque ya han aceptado a Cristo en su corazón, se han arrepentido, ya han sido bautizados, por eso les dice hijitos míos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiese pecado, o sea que si nos hemos bautizado, no quiere decir que por el hecho que te hayas bautizado no vas a pecar. Porque hay algunos que se condenan: no, me he bautizado y he vuelto a pecar. No, así no. Y si hubieras pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Esto es en que entiendan que aún después de bautizar quizás pequemos, pero tenemos abogado con el Padre y nos vamos a arrepentir. Nos podemos arrepentir y el Señor nos va a perdonar y tenemos que seguir adelante. Van a venir pruebas, van a venir enfermedades. Dice la palabra: cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice la palabra del Señor. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Tienes que perseverar. No se trata de cuántas vidas ganes. No se trata de cuán lindo prediques. No se trata de que seas el mejor, la mejor cristiana. Se trata de que no te rindas. De que aunque todo destruido, pero llegues a la meta. De eso se trata. No va a ser salvo el que nunca ha pecado. Va a ser salvo aquel que después de pecar ha sido bien humilde para arrepentirse, ha sido bien humilde para inclinar y decir: perdóname, Señor. Ese va a ser salvo. No va a ser salvo aquel que siempre se ha vestido con la mejor traje, con el mejor traje, no, va a ser salvo aquel que, aun con su ropita sucio, no sucio, no lavadito, pero aunque remangadito, aunque costuradito, pero ha seguido asistiendo. Aquel que no se ha rendido. Una vez que has entrado al plan de salvación, una vez que has entrado al camino del Señor, ahora es tu carrera de la fe, ahora es tu batalla de la fe, ahora tienes que llegar a la meta. Dice la Biblia: cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos, dice. Una vez que has puesto tu mano en el arado, seguí adelante. Y si pecas, seguí adelante. Arrepentite y seguí adelante. Si has caído, levántate y seguí adelante. Todo menos abandonar. Y aun si has abandonado, la Biblia nos habla de la oveja número 100 o nos habla del hijo pródigo. El Señor te sigue esperando. Pero tienes que llegar a la meta. Antes yo buscaba fama. Antes yo buscaba multitudes. Ahora lo único que busco es verlos, mi rostro, cara a cara a Él. Nada. Lo único que quiero es, y eso debe ser tu motivación de cada día. Esa debe ser tu fe de cada día. Ese debe ser tu fuerza de cada día. Ver su rostro cara a cara, nada más.
No seas un seguidor de hombres, sea un seguidor de Cristo. Porque si eres un seguidor de hombres, vas a caer. No lo digo por mí o porque yo quiero que caigas. Te digo porque conozco a Dios y Dios es celoso. Dios es celoso. Dios no va a permitir que me sigas a mí. Si me sigues a mí, vas a caerte. Pero si lo sigues a Él, vas a ser fuerte. Vas a ser un árbol inamovible, indestructible. Por eso siempre te digo, noche a noche sigámosle a Él. Adorémosle a Él. Y así usted y yo vamos a esperarle fielmente. Vamos a ver, como dice la palabra, ¿no? Velad pues, dice. No dice que estemos despiertos toda la noche. Habla en términos espirituales. Velad pues, que estemos despiertos espiritualmente. Que no durmamos espiritualmente. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta primera lección para el bautismo, Señor. El plan de la salvación. Gracias, Papito Santo. Señor, enséñanos cada día más, úngenos cada día más, revélanos cada día más. Queremos saber cada día más, Papito Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Papito Santo, por esta enseñanza que tú nos has dado. Gracias, Papito Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.